de charlas en robótica. En esta ocasión, el doctor Osvaldo Menéndez nos va a presentar sobre los desafíos que involucran robótica y mecatrónica en los futuros sistemas de potencia, en especial en relación al monitoreo de sensado. Y bueno, ahí destaco que el doctor Osvaldo Menéndez es doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María y también participa como voluntario, como coordinador de contenido técnico en este capítulo profesional de IEEE Robotics and Automation Society Chile Centro. Adelante, profesor. Gracias, Miguel. Sí se ve bien mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos a este ciclo de charlas del mes de abril. Bueno, ya un poco estuvimos con los tiempos, pero sí, gracias por la presentación. Hoy en día voy a hablar un poquito sobre lo que he trabajado durante la última etapa, de algunas cosas que he hecho de mi doctorado y algunos desafíos que quedan abiertos, enfocados principalmente también en la búsqueda de gente que se busque al trabajo en estas áreas. Siempre estamos buscando uno de los principales desafíos a nivel de investigación es encontrar a la gente, pero lo único que necesitamos es, no necesitamos gente experta, necesitamos gente motivada. Lo he llamado así, sin embargo, voy a aterrizarle bastante hacia el área de estudiantil, cosas que los estudiantes podrían utilizar o donde podrían intervenir en cuanto a desafíos, no solo robóticos, sino en general mecatrónicos, sistemas electrónicos, que hoy están demandando los sistemas eléctricos de potencia, pasando por algunas aplicaciones que yo he hecho y hemos propuesto, y algunas cuestiones en las que estamos trabajando a la actualidad. Espero no demorarme mucho, espero unos 30 minutos para tener unos 15 minutos de debate. Y siéntase en cualquiera de los involucrados presente de abrir el micrófono cuando guste y me lo puede interrumpir si necesita. Siempre me gustaba hacer las charlas un poco más interactivas para que no solo sea una persona tras la pantalla, como digo, sea uno cuando está dando clases, apagadas las pantallas, uno sabe si el asistente está dormido. Siéntase con tranquilidad de abrir el micrófono y decirme no entiendo esto o creo que esto está mal también, o sea, vale la pena siempre decir las críticas constructivas, siempre son buenas, o también alguna cuestión que necesite alguna explicación extra, encantado la daré. Sin embargo, si tiene alguna pregunta, también la dejaremos en los últimos minutos para poder conversar sobre algunas cosas que están hoy se debate, sobre todo a nivel de esto de sistemas eléctricos de potencia. Algunas cuestiones, cómo he preparado la agenda. Voy a tratar un poquito de aplicaciones robóticas en sistemas de potencia, enfocándome 100% en el mantenimiento y la inspección, viéndole al mantenimiento y a la inspección como dos procesos industriales separados, siempre, ya que en realidad la inspección puede caer dentro del mantenimiento, como una etapa del mantenimiento. La recolección de energía a partir de estímulos ambientales, tema principal de mis investigaciones actuales, donde hemos estado haciendo bastante desarrollo y hemos hecho algunos aportes científicos. De hecho, tenemos algunas publicaciones y también tenemos algunos artículos que están en vía de publicación. Algunas cuestiones que van hacia los índices de vegetación y parámetros internos de las frutas y hojas, pero aterrizado hacia la aplicación del sistema de potencia, viéndole a la vegetación, al mantenimiento de vegetación, que es uno de los desafíos grandes dentro de la red de transmisión eléctrica, para ver cómo podríamos nosotros aprovechar ciertos hallazgos, ciertos resultados que hemos obtenido para poder hacer una inspección segura de las líneas de transmisión. Claro, cabe destacar que este proyecto que aquí les propongo está enfocado en otra área, que es hacia la agricultura de precisión, entre las que posiblemente también destacamos la agricultura en desierto, que es una de las políticas que Chile va a implementar en los próximos años. Entonces, enfocamos hacia allá ese proyecto. Sin embargo, esto podríamos aterrizar algunas aplicaciones de acá también dentro del sistema de potencia. Y finalmente algunos trabajos adicionales, un poquito de debate donde podríamos conversar y tener algunas preguntas y alguna charla un poco más interactiva. Le vuelvo a repetir, siéntanse libres y les agradezco mucho la bienvenida. Sé que es un horario un poco difícil a jueves y más que nada cuando tenemos un feriado a las puertas. Pero muchas gracias por la presencia a todos, tanto a las partes profesionales, estudiantes y colegas que he podido ver que se encuentran conectados.
Quiero empezar con esto. Siempre el enfoque que siempre se da desde el punto de vista de la investigación o desde el punto de vista de análisis científico es entrar hacia el mundo, hacia un contexto, hacia ver una motivación. ¿Dónde está el problema? Porque a diferencia de un trabajo a nivel de ingeniería, a nivel de un pregrado, el mundo de la investigación, el mundo científico, siempre tenemos que buscar el problema. La problemática es la que manda. Porque si no hay una problemática, ¿cómo planteamos una solución? Por eso se conoce como tesis, porque partimos de una hipótesis grande, una hipótesis que decimos esto queremos demostrar, esto es la viabilidad de una problemática fundada. Entonces, esto aparece más o menos en el 2015, 2016, cuando empiezo mis estudios de doctorado, donde una de las problemáticas grandes es que monitorizar, evaluar sistemas de potencia es una de las actividades más peligrosas que existen a nivel de la industria eléctrica. Si ustedes conocen la industria eléctrica no solo es todo el proceso por el cual la electricidad llega a sus hogares. La electricidad de alguna forma, ¿y dónde se genera? Por lo general, hoy en día, bueno, con las centrales fotovoltaicas y con otros tipos de energías no renovables, renovables, no convencionales, perdón, podemos tenerlas posiblemente un poco más cerca o en lugares un poco nuevos, o sea, novedosos. Pero por lo general, lo que estábamos hablando de centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, cuando existían o ya no existen por todo esto del medio ambiente, estaban en lugares muy remotos, muy apartados. Entonces, todo ese proceso desde traer la energía desde lugares tan apartados donde están las centrales de generación y llegar a usted, al consumidor, o no solo a usted, al consumidor industrial. Yo siempre soy de la idea de que cuando nosotros hablamos de ingeniería de electricidad, la electricidad el proveedor, la compañía que suministra el servicio de energía eléctrica, no piensa mucho en el usuario particular, en el usuario, o sea, en nosotros como usuarios residenciales, sino siempre se enfoca al mayor consumidor. El mayor consumidor, ¿quiénes son? Son las grandes industrias. Al final de cuentas, la industria minera, esos son los grandes consumidores. Entonces, que ellos tengan un blackout, que se conoce como el corte de suministro eléctrico, no es lo que afecta a lo que usted se va a quedar sin poder jugar o sin poder hacer la tarea para el día de mañana o sin poder ver las noticias, sino que afecta principalmente a esa industria que genera la plata con la que los países sobreviven en general. Entonces, a la industria minera, a las industrias de diferentes metales o a la industria agrícola, a grandes industrias, ellos son los grandes perjudicados. Entonces, la problemática siempre fue que cuando nosotros tratamos de llevar esa energía desde estas centrales tan alejadas y tratamos de aterrizar y llegar a los usuarios industriales, pasamos por una montonera de lugares, es muy remoto, entonces tenemos que poner líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, entre otros diferentes equipos dentro de este proceso que tratamos de obtener. Sin embargo, para poder hacer eso, tenemos que hacer mantenimiento, porque las líneas, si usted ha tenido la posibilidad de ver, creo que todos hemos podido observar una línea en nuestro día a día cuando estamos pasando por una autopista o estamos en algún campo, están a la intemperie, son elementos que están sufriendo desgastes, condiciones ambientales a la intemperie, climas completamente desafiantes, y tenemos que tener mantenimiento correcto, porque, como le digo, desconectar una de estas líneas o desbalancear el sistema eléctrico de potencia no significa o no lo vea como me quedé sin suministro de energía en mi casa. Mírele que es una empresa la que va a quedar sin suministro. Es decir, va a haber plata de por medio. Y cuando hay la plata duele y al final de cuentas por eso creo que generamos soluciones como ingenieros y más que nada ahora en el mundo científico presentamos nuevas propuestas. Entonces, cuando esto pasa, uno de los principales desafíos es en las líneas de transmisión. Y las líneas de transmisión hoy, al día de hoy todavía se siguen utilizando a personas que se montan en la línea literalmente y van en la línea caminando y van revisando, viendo si hay algún desgaste y van haciendo correcciones posibles. Pero este mantenimiento no es un mantenimiento que uno puede, como en su casa, decir baja el interruptor de seguridad o desconecta este interruptor. No, aquí no podemos estar en ese proceso de decir desconecta la línea tal que conecta Santiago con tal subestación. No podemos hacer eso para el mantenimiento.
tenemos que hacer un trabajo en línea viva. Y eso es un riesgo gigante. Son personal capacitado que tiene que tomar las condiciones necesarias, pero igual no podemos atenuar ese riesgo. Entonces aparecen los primeros desafíos robóticos. La robótica comienza a tener un impacto significativo en la sociedad ya hace varias décadas. De hecho, aparecen en el 50 más o menos los primeros robots manipuladores. Sin embargo, la robótica aérea, los UAVs, comienzan a dar un impacto significativo en la década de los 2000, 2010, por ahí comienzan a dar un impacto significativo en diferentes industrias. Adoptar estas plataformas para el sistema eléctrico de potencia ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque en sí el robot lo único que nos va a permitir es hacer la inspección o nos va a permitir alcanzar el objetivo. Sin embargo, nosotros para eso contamos también con una serie de dispositivos que se conocen como sensores que nos permiten evaluar la condición del activo eléctrico que estemos analizando, lo que lo estemos estudiando. Entre ellos tenemos cámaras RGB. Al día de hoy ha sido uno de los sensores con más impacto a nivel industrial. Hoy nadie se está negado de la inteligencia artificial, vista desde el punto de que nos vende yo siempre digo como el de Hollywood, o sea, que la inteligencia artificial, las redes neuronales convolucionales, la inteligencia artificial es un tópico muy amplio donde de hecho la robótica cae como un subcapítulo de la inteligencia artificial, pero las cámaras, hoy tomamos fotografías y podemos detectar lo que se nos ocurre. Frutas, personas, animales, carros, casas, lo que usted ocurra puede utilizar haciendo. Entonces las imágenes han sido siempre un verdadero, un sensor muy significativo en lo que es inspección de sistemas de potencia. Porque a la vez que usted puede estar utilizando la cámara para hacer la inspección visual, que es la primera forma en la que hacemos inspección, también puede estar utilizando las cámaras para poder hacer navegación, o poder hacer algunos otros algoritmos de robótica que le van a poder ayudar a reducir el número de sensores. Ya vamos a ver por qué eso es significativo. En otro lado tenemos las cámaras térmicas o tecnologías de otras longitudes de onda, por ejemplo, las cámaras térmicas que evalúan o analizan desde el punto de vista del espectro infrarrojo, o tenemos cámaras ultravioletas que vamos hacia la parte de ultravioleta. En ambos lugares nos permiten dar aplicaciones desde el espectro, o sea, desde la parte infrarroja del espectro electromagnético, podemos hacer la detección de fallas. La temperatura está asociada con el estado del activo eléctrico. Eso se puede ver claramente en un motor. Por ejemplo, un motor, si la temperatura nominal son 200 grados Celsius y usted ve que su motor en las borneras está cerca de los 300, 400 grados Celsius, ya tiene significativo de que algo está fallando. No se puede saber qué está fallando, sin embargo, sabe que algo está fallando y puede mandar a personal a ver o tomar decisiones. En el otro caso tenemos las ultravioletas que nos sirven a partir de analizar el espectro ultravioleta, nosotros podemos detectar ionización del aire, lo que está asociado principalmente a descargas eléctricas en líneas de transmisión. Entonces, cada una de estas cámaras nos dan un primer impulso, nos permiten acercarnos a poder evaluar sin necesidad que el ser humano esté en contacto con la línea, porque son cámaras que no están en contacto con el proceso. Y eso es una ventaja, pues de alguna forma estamos atenuando o reduciendo el riesgo potenciales de caídas o accidentes por parte del personal que mandemos. Tenemos otros sensores más dedicados, entre los que podríamos, bueno, ómetros, el LiDAR. El LiDAR es una tecnología también en cuanto a la robótica que ha tomado bastante peso, hace años tomó bastante peso, pero que las cámaras les han ido reemplazando por los costos. Un LiDAR, dependiendo de las características, el que pueden ver aquí, es un Velodyne de 16 haces que tiene un costo aproximado de unos $8,000, $9,000, un poco más. Cuando se adquiere estos sensores, se adquiere este sensor, tenía un costo aproximado de $16,000. Y una cámara de esta cámara de aquí, que una GoPro o una calidad media alta, llegará a unos 700, $800. O sea, hay una diferencia significativa. Y claro, esto de aquí tenemos que hacer un procesamiento más ligero. Con esta acá tenemos que hacer algoritmos cada vez más complejos para poder obtener la data que estos nos pueden proveer. Puede ser una buena mezcla, pero entonces cada uno va a depender de qué vamos a poner en el sistema de inspección. Todo esto es un breve rasgo de todo lo que se puede hacer. ¿Cuál es el objetivo entonces? El sistema robótico en la industria eléctrica tiene el principal objetivo de reducir el riesgo del operador.
Los sistemas eléctricos son lugares donde los campos electromagnéticos son demasiado potentes, demasiado grandes, corrientes muy elevadas, voltajes muy elevados. No estamos hablando de corrientes de amperios, poquitos amperios, estamos hablando de 2000 amperios tranquilamente, 3000 amperios, y voltajes, tampoco voltajes del nivel de red, que podríamos decir 220 voltios, sino estamos hablando de voltajes muy elevados en Chile con su anillo de 500 kilovoltios. Entonces, si esto no podemos desconectar y hay un operador que tiene que ir a campo a tomar las medidas, qué mejor que poner sistemas robóticos. Aparecen ahí los sistemas robóticos. Los sistemas robóticos al día de hoy nos han ayudado demasiado a mejorar la, el, estos procesos de mantenimiento y operación en líneas de transmisión principalmente. También para subestaciones, lugares donde el acceso es restringido y donde los operadores pueden sufrir algún percance, no solo caída, sino, como digo, algún accidente, alguna descarga que puede ser con consecuencias fatales. ¿Qué sería? Ahora, bueno, en lo que se basa la robótica también es reducción de costos, que también es, de alguna forma, ayuda a la empresa. Ojo, pero siempre algo que me gusta antes de avanzar es dejar en claro que la robótica no viene a sustituir al ser humano. Eso es uno de los mitos más grandes que existen al día de hoy. De hecho, tengo la posibilidad de cuando uno oye noticias o cuando alguien está exponiendo en los noticieros o que le hacen la entrevista a tal o cual persona o cual operador, siempre dicen, no, es que la robótica nos va a quitar los trabajos. No, eso es mentira. La robótica es una herramienta. Siempre la vamos a ver como una herramienta. La herramienta que nos va a permitir hacer procesos cada vez de manera, no, procesos óptimos, alcanzar procesos óptimos, mejorar lo que tenemos. No es el reemplazo del ser humano. Nunca va a reemplazar al ser humano. Lo que sí es, este operador, por ejemplo, este lineman que se conoce, o liniero en el español, lo que va a pasar es que en lugar de estar montado en la línea, ahora va a ser el operador del dron. Entonces, no estamos reemplazando al ser humano, sino lo que estamos haciendo es poniéndole al ser humano en otro lugar donde pueda estar más seguro. Algunos desafíos que quedan abiertos dentro de esto. Desde, como digo, ha evolucionado tanto. Hoy tenemos empresas, compañías que hacen inspección con drones, con diferentes tipos de cámaras. Tenemos otros tipos de dispositivos robóticos, entre ellos los que se conocen del tipo bracketing, que nos van a permitir hacer mantenimiento ligero, hacer correcciones fáciles dentro de la línea de transmisión. Pero esto nace también de dos desafíos grandes o dos conceptos que se han estado últimamente potenciando. Con todo esto del surgimiento de la industria 4.0 hace algunos años, donde aparecen las técnicas donde la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el data mining, big data, robótica, machine learning, deep learning, todos estos conceptos han tomado mucho peso. Pero uno de los conceptos interesantes que son de los primeros que aparecieron es Smart Grids. Smart Grids data del 2005 hasta menos. De hecho, se tienen los primeros hallazgos o los primeros resultados relacionados a este concepto. De hecho, se da las definiciones un poco antes, donde tratamos de llegar a esa red eficiente, donde todo esté bien conectado, donde la utilización de los recursos sea de manera óptima y donde podamos de alguna forma tener un control completo de toda la energía. Así nosotros podemos no malgastar energía y podemos tener como digo, un comportamiento óptimo. Y un tópico que en el 2018 despuntó y al día de hoy es uno de los más importantes es el Internet de la Energía o Internet of Energy, IoE. Los dos conceptos que se han asociado nos permiten abrir una montonera de desafíos, porque ya podemos poner un robot, podemos poner un sistema mecatrónico, podemos poner un sensor, podemos poner montonera de tecnología se ha inventado en los últimos años y muchas empresas ya están desarrollando prototipos ya finales, no prototipos, sino productos finales y varios prototipos se han introducido desde todos los campos de estos dos, tanto Smart Grids como Internet de la Energía. Pero no es lo mismo trabajar en un ambiente de laboratorio, en un ambiente, por ejemplo, en su hogar, o trabajar en un aula de clases, o trabajar en un lugar donde no, que poner estos dispositivos a trabajar dentro del sistema de potencia.
Entre lo primero que tenemos que considerar, los robots no podemos desconectar a las líneas, no podemos apagar las líneas, eso es imposible, al día de hoy no se hace, eso no es una solución viable. Tenemos que hacer lo que se conoce como lifeline o trabajo en línea viva. El operador y el robot debe estar trabajando, debe tener las condiciones para soportar el ambiente tan agresivo, como digo, campos electromagnéticos muy grandes. Lo segundo, las líneas no están ubicadas a la salida de la ruta 68 y nos podemos, bueno, que sí están en realidad, pero no está el acceso a las líneas en general en la ruta 68 donde podemos poner a volar un dron y llegamos con nuestro vehículo, nos parqueamos, bajamos. No, esto es en lugares muy remotos, literalmente. O sea, la línea de transmisión pasa muchas veces por montes, quebradas, y no se tiene acceso. He tenido la oportunidad de algunos años trabajar en esto y el montaje, por ejemplo, alguna vez me tocó meterme en un monte, literalmente con un cuchillo de carnicero, sus machetes, abriendo camino para poder montar la línea. Entonces no es factible, no se puede tener un acceso fácil. Entonces el robot, el sistema debe tener la posibilidad de poder acceder a ese espacio en sí que vamos a inspeccionar. ¿Qué más? Debemos tener robustez. Uno de los principios de la robótica, uno siempre cuando da los tres principales leyes de la robótica, donde dice que el principal es que el robot no debe atacar al ser humano, es acá igual, pero desde el punto de vista del objetivo. El robot no debe ser o no debe generar algún problema a los activos eléctricos. Entonces uno tiene que tomar decisiones sobre el robot. Por ejemplo, decir, yo a mi robot quiero que vuele por una línea de transmisión, pero ¿qué pasa si me quedo sin conectividad? ¿Qué pasa si justo se me corta la conexión con la base central, con la estación en tierra? ¿Qué debe hacer este robot? ¿Aterrizar? ¿Qué debe hacer este robot? ¿Tratar de regresar? Todo eso tenemos que tener en consideración. Y de hecho, uno de lo que debemos considerar cuando nosotros estamos trabajando con robots es decirle sí o sí al robot. Entramos al robot y en el caso de que sea un percance para la línea de transmisión, destruye. Entonces es mejor que se estrelle en un lugar abierto contra un árbol o contra una montaña o se caiga a un río o se caiga donde sea, que afectar los activos, porque como digo, desbalancear un sistema de potencia puede traer, o no puede, trae consecuencias económicas gigantes y no solo a nivel de una empresa, sino a nivel local y regional. Eso es muy peligroso. Otro tema que tenemos aquí, también tenemos la percepción. La robótica, una de las características principales es cómo va a interactuar con el objeto. Para eso, al igual que nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, ojo, olfato, gusto, tacto, y audición, o sea, oídos, todo esto tenemos que de alguna forma pasarlo al robot, porque nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos el ambiente. El robot necesita de alguna forma percibir al ambiente, saber decir, esto es para mí una línea. Para nosotros, por supuesto, vemos una torre de esas gigantes 50 metros arriba y vemos esos monstruos ahí de acero y decimos, esto es una línea, esto es una torre de transmisión. Para nosotros es obvio, pero para el robot no, nosotros tenemos que darle la percepción. Es un desafío todavía abierto. De hecho, percibir, pese a que las redes neuronales convolucionales han tomado mucho campo aquí, aquí en percepción de la red hay un desafío enorme, tratar de ver cómo podemos a partir de la información de imágenes, a la información de nubes de puntos de los LiDAR u otros sensores, tratar de decir que el robot, si esto detecta, eso es red, eso es cable, eso es línea, eso es cualquier activo eléctrico. Una de las principales también cosas es tratar de llegar, esto yo creo que estamos años luz, a un sistema que sea autoalimentado, autosustentable, que sea completamente autónomo. Es muy difícil poner de hecho, por restricciones de la DAC, aquí nos dan, la DAC 151 de Chile nos da restricciones que para poder volar dentro de estos espacios tenemos que cumplir diferentes condiciones. No podemos poner a un equipo a volar con facilidad, o sea, o porque queremos y nos bajamos en medio del campo y decimos ponle a volar encima de la línea, ¿no? Tenemos que cumplir esa. La DAC 151 es en Chile la que restringe.
Y bueno, la inspección, mantenimiento, ¿cómo vamos a hacer? Desafíos abiertos, encontrar nuevas técnicas para poder nosotros de alguna forma detectar estos eventos, porque el objetivo es detectar ese evento. Hoy estamos en un modelo que hemos evolucionado desde el mantenimiento bueno, correctivo, que fue hace años el que nació, el primero, donde el operador iba y corregía ya cuando el evento pasaba. Evolucionamos un mantenimiento preventivo, donde a partir de información decíamos, bueno, prevengo que a partir de esto parece que va a fallar. Y finalmente tenemos un predictivo, con mucha información tratamos de predecir cuándo el evento puede ocurrir. Entonces, tratar de encontrar algoritmos nuevos ahí en esta área también es un desafío gigante. Y otra cuestión más, la información y las comunicaciones. En eso tenemos un desafío muy potente. Primero, porque navegar con un dron, por ejemplo, sobre las líneas de transmisión, no es un ambiente, no es sencillo. Por ejemplo, la navegación con un dron afuera, por ejemplo, para filmarnos en una carrera, bueno, una carrera, filmar la región metropolitana o la ciudad o la comuna de Providencia, donde ahorita estoy, para filmar eso el GPS aquí no tenemos oclusión. La conectividad con GPS es facilísimo. Navegamos con GPS y corrigiendo con un algoritmo de Kalman, con otros sensores, entre ellos una IMU, odometría, pero no va a ser muy restrictivo la navegación. De hecho, tenemos algoritmos que años y años se han probado que valen para esto. Pero cuando estamos en ambientes de sistemas eléctricos de potencia, los campos electromagnéticos afectan a uno de los instrumentos principales del dron, y esto es a la brújula. Entonces, por ejemplo, para hacer una navegación autónoma no es tan fácil. No es tan fácil porque la brújula se pierde por el campo electromagnético, comienza a tener problemas. Y entonces ahí tenemos un desafío grande, principalmente, por ejemplo, cómo hacer la navegación, comunicaciones que se cortan muy fácil, tenemos oclusión, mucha oclusión, sistemas por ejemplo, tenemos también, no tenemos línea de vista o, por ejemplo, no podemos alcanzar distancias a alturas muy elevadas. Entonces, aquí hay un desafío gigante. Entonces, tenemos todo esto abierto y entre otros que todavía seguimos viendo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos propuesto y qué he propuesto con los grupos, diferentes grupos que he trabajado? Entre ellos propusimos, como digo, un sistema eléctrico, y este sistema eléctrico nació en el primer paso fue hacer un posicionamiento visual. El objetivo principal, reducir o no utilizar al GPS como medio para hacer la navegación, sino hacer la navegación a partir de imágenes, detección de imágenes. Pero a partir de esto aparece, si bien usted puede ver en la imagen de la parte derecha a los drones que nosotros los utilizamos para inspeccionar las líneas de transmisión, en la parte izquierda tenemos el prototipo con el que hemos estado trabajando durante algunos años. De hecho, algunas cuestiones hemos estado evolucionando, y es principalmente a que cuando pusimos los primeros drones a funcionar dentro de los sistemas eléctricos de potencia, nuestra idea principal era reducir al ser humano. Y lo segundo, no llevar helicópteros. El costo de un helicóptero para poder hacer el mantenimiento en líneas de transmisión es demasiado caro. Entonces, nuestra idea era poner drones y flotas de drones. Pero los drones tienen una limitante gigante que es la autonomía. Y la autonomía, al no tener sistemas autónomos, como por ejemplo tener apenas 15 minutos, 20 minutos, son extensiones kilométricas de tendido eléctrico, o sea, de líneas de transmisión, extensiones kilométricas. Y no voy a estar 12 minutos subiéndole al dron, bajando, cargando 2 horas. 12 minutos subiéndole al otro dron, bajando y cargando dos horas más. Eso no es viable, eso no tiene una solución, no tiene solución como producto. Entonces, en eso hemos adaptado hacia otras tecnologías que también hemos estado desarrollando, entre las que se encuentran redes sensores inalámbricos. Lo que buscamos es, a partir de montar estos dispositivos, optimizar la navegación o las faenas de inspección de los drones. A partir de este dispositivo nosotros recolectamos información, y en caso de que la información que esta línea sienta que hay un desbalanceo, solo ahí mandamos a nuestras flotas robóticas a inspeccionar. Caso contrario, no se hace eso. Caso contrario, el robot queda estático. Así, de alguna forma, optimizamos esta faena de inspección. En inspección, bueno, o sea, paso está rápido, pero podemos después, si tiene alguna pregunta sobre esta investigación en concreto, me la puede hacer al final. Lo que hacemos es detectar las líneas. A partir de las líneas utilizamos imágenes. En las imágenes detectamos
extraemos la línea, extraemos de todo el background, nos quedamos solo con la línea de transmisión y después utilizamos un algoritmo de posicionamiento y decimos, estamos a esta posición relativa respecto a la línea. Y si ya conozco la posición relativa respecto a la línea, es muy fácil conocer la posición hacia, hacia un eje inercial. Es muy fácil porque solo lo único que tenemos que hacer es, las líneas por lo general tienen geometrías iguales o geometrías muy similares unas con otras, si son del mismo estilo. Entonces, eso nosotros hacíamos de aquí con una cámara y el posicionamiento era bastante bueno. De hecho, aquí podemos ver, esto es una imagen, lamentablemente por características del APPT no me dejó cargar el video, pero aquí ustedes tienen el drone volando sobre las líneas de transmisión y aquí en Cian ustedes pueden ver la detección de las líneas y se puede ver claramente lo que está el cable acá abajo. Algunas cuestiones que hemos propuesto, de hecho con esto ganamos un premio nacional para mejor desarrollo y innovación tecnológica en 2016. Más cuestiones, sensores, más sensores. Entre los campos de inspección que hoy se tiene, la termografía es básica. Todo lo que es análisis de infrarrojo es básico para hacer una inspección detallada de los activos. Hacer caracterización 3D infrarroja nos permite de alguna forma detectar diferentes lugares donde podríamos estar fallando. En esta investigación en concreto, lo que nosotros hacíamos era poner cámaras térmicas. La cámara térmica va a extraer los patrones, va a extraer la información térmica de paneles fotovoltaicos y a partir de eso nosotros detectábamos hotspots o puntos calientes. Los puntos calientes están asociados a diferentes problemáticas del panel fotovoltaico. Nosotros detectábamos este punto caliente y podíamos hacer una discriminación entre puntos calientes y puntos falsos. Porque una de las características de la termografía es que si usted toma una superficie que tenga un índice de refracción muy alto y usted lo toma de frente con la cámara térmica, su reflejo se ve en la imagen que se adquiere, porque es el reflejo. ¿Sí? No sé si alguien tiene una pregunta por ahí. Bueno. Entonces, lo que hacíamos era esto y tratábamos de encontrar estos falsos puntos calientes que pueden estar debido a la mala toma de datos o a otras condiciones donde no es que hay un punto caliente dentro de la estructura, sino que a partir del punto caliente, o sino que es un punto caliente falso que se generó por el reflejo de otro agente que estaba a una temperatura superior. De ahí nos metimos mucho hacia el Internet de la energía y esto creo que es donde más se está haciendo desarrollo. De hecho, recién hemos hecho hemos propuesto una nueva tecnología relacionada a todo lo que es Energy Harvesting, donde hemos hecho un estudio detallado de lo que se tiene en sistemas eléctricos de potencia. Y lo que se viene en sistemas eléctricos de potencia es lo mismo que usted puede ver con el Internet de las cosas, que todos queremos tener sensores y que todos queremos tener millones de sensores, pero ahora aterrizados a una aplicación de sistemas eléctricos de potencia. Ahí se está haciendo mucha investigación, de hecho la investigación está ahí, como digo, recién publicado en 2022, artículo recién publicado en 2022, donde hemos hecho un detalle de dónde estamos con los sistemas, con el IOE. Dentro de esto, lo que buscamos con el Internet de la energía es poner dispositivos chiquitos, porque mientras más sensemos, más información. Mientras más información podemos hacer mejores predictores, podemos tener un comportamiento mejor de nuestro sistema eléctrico de potencia. Y estas son aplicaciones, bueno, esto es del Internet de las cosas, y esto está asociado principalmente a temas, por ejemplo, como 5G y cosas bueno, nos van a permitir hacer algunas nuevas detalles industriales. De hecho, vienen muchos desafíos interesantes con el tema de 5G y cosas que deben salir en los próximos años. Todavía estamos, en cuanto a tecnología 5G, años luz de lo que el protocolo se propone, pero hemos ido avanzando y se ha ido teniendo algunas condiciones nuevas que son favorables para la introducción de muchos sensores, porque la base del Internet, de todo lo que se llama Internet de las cosas, Internet de la energía, Internet de las cosas urbano, hay una montonera de paradigmas que hoy se han creado, es sensar con millones de sensores.
Pero ahí viene una de las características donde hay el desafío gigante, y es que estos millones de sensores que vamos a poner a distribuir en todos los campos, va a tener una restricción gigante, que es cómo vamos a energizar. Eso es un dolor de cabeza al día de hoy, porque que no lo vemos y no le vemos el impacto, que es el impacto ambiental. Porque solo póngase a imaginar que tenemos de extensión una línea de una de mediana tensión, de mediana potencia, unos 100, 200 kilómetros, unas 100, 200 torres también, o sea, dispuestas en ahí, cables tendidos, y ponemos sensores en cada una de las torres, y ponemos sensores en cada una de las líneas, cerca de los cables de guarda, en los indicadores de altura, que son esas boyas, esas esferas de colores. Entonces, ponemos indicadores en todo lado, lo que quieran. Pero nos sale 100.000 sensores. Ahora, administrar esos 100.000 sensores, dolor de cabeza desde el punto de comunicaciones. No nos metemos por allá porque sabemos el dolor de cabeza que va a ser administrar esa cantidad de sensores. Y lo segundo que tenemos también que viene es, ahora, ¿qué pasa cuando a los 50 años, pongamos en el mejor de los casos, baterías del tipo botón de la mejor tecnología que hayan revolucionado, le ponemos con la mejor tecnología de chips, y 50 años después tenemos que hacer el cambio? Lo que estoy exagerando, porque tendrán vida de 10 años, 5 años, ya. Pero 50 años después alguien tiene que ir a cambiar esas baterías. Es un funcionamiento asincrónico. Cada una de las baterías va a estar conectándose, o de los sensores va a estar conectándose, desconectándose de acuerdo a los requerimientos. No está sincronizado. Es decir, que no van a fallar todos a la vez, sino que va a fallar primero unos, otros después van a tener más un tiempo de vida. Entonces, todo esto, y después alguien tiene que hacer el cambio. Tarea titánica. Encontrar 100.000 sensores que estén distribuidos. ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde los puse? Primero, que eso supongo que deberá estar todo apuntado, pero también, ¿dónde los puse? ¿Qué voy a cambiar? Y para rematar, son 100.000 baterías que tenemos que reciclar. Una contaminación ambiental gigante. El Internet de las cosas. No todo, siempre soy de la idea de que no todo lo que brilla es oro. Si bien el Internet de las cosas es uno de los protocolos o uno de los paradigmas que basa o que son la base de la industria 4.0, de hecho, si no, creo que es el principal con todo lo que es protocolos o paradigmas de inteligencia artificial, el Internet de las cosas es altamente contaminante. Entonces ahí el otro desafío abierto es cómo poner a esta red de sensores de forma óptima, cómo podemos utilizar la información y cómo podríamos extender la vida. Entre lo que hemos visto, nosotros hemos evaluado mucho el reemplazo de baterías con dispositivos eléctricos, con dispositivos de energy harvesting o recolección de energía. ¿Cómo funciona esto? Recolectar en los mismos remanentes de estímulos ambientales de alguna forma, y esa energía utilizar para alimentar. Hoy tenemos chips de ultra bajo consumo que no consumen en modo sleep más que un nanoamperio, hasta menos que un nanoamperio. Corrientes tan bajas, potencias muy bajas, que podemos tener mucho tiempo al dispositivo funcionando hasta que necesitemos algún cambio por mantenimiento. Pero estos dispositivos también podrían ser alimentados por poquitas cantidades de energía, y eso aparecen los famosos recolectores de energía o energy harvesting technologies, que son tecnologías de recolección de energía. ¿En esto qué basa o cuál es el principio? Nosotros lo que buscamos es poner diferentes estructuras o diferentes mecanismos para extraer diferentes estímulos ambientales. Entre ellos, en las líneas de transmisión tenemos uno que es básico: campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos que, para el caso de la línea de transmisión, al ser frecuencias tan bajas, podríamos decir que se dividen en tanto un campo eléctrico como en un campo magnético. Eso pasa por el hecho de que son campos electromagnéticos de muy baja frecuencia. Ahí podemos decir que hay un campo eléctrico y un campo magnético, porque en realidad es un campo electromagnético. No hay el uno sin el otro en la línea de transmisión. Pero podríamos aprovechar ambos efectos para nosotros recolectar energía de esos remanentes que van a quedar.
Aquí les adelanto, hace unos años, una de las preguntas que me hacía algún partner de la industria me decía, pero eso no sería una especie de robo energético, porque podría ser una especie de robo energético, porque ya vamos a ver los principios de funcionamiento. Pero igual, la cantidad de energía es ínfima, no tiene ni significado, no compara nada con con el beneficio que puede generar hacia la industria. Sin embargo, sí, de hecho, si usted pusiera, hoy se tiene estudios, se ha hecho de que, por ejemplo, masificando, haciendo esto más grande, haciendo una estructura más sólida, y en vez de cubrir extensiones de cable pequeñas, cubre 100 metros o bastante, puede tener energía suficiente para, a partir de los campos electromagnéticos, alimentar, por ejemplo, un pueblo pequeño. Entonces, es algo interesante. De hecho, algo que me gusta de las tecnologías de Energy Harvesting y es el desafío que viene hacia otros puntos, es que cuando nacieron las celdas fotovoltaicas, hace años que se tiene conocimiento de cómo hacíamos el paso de energía solar hacia energía eléctrica, los primeros aportes que se dan son celdas que no tienen suficientes densidades de potencia para alimentar nada a niveles macro. O sea, no puedes alimentar con una celda una ciudad, no puedes alimentar con una celda un hogar. Pero las tecnologías fueron evolucionando y aparecieron los famosos paneles fotovoltaicos, que hoy es la base, por ejemplo, de la energía eléctrica en Chile. Cerca de casi el 20% de la energía eléctrica en Chile se genera con paneles fotovoltaicos. Y aquí es igual. Las tecnologías de Energy Harvesting al inicio han sido tecnologías que se han probado netamente en Internet de las Cosas. Ahí está el foco, en Internet de las Cosas, en dispositivos para poder hacer monitoreo de la red eléctrica. Sin embargo, por ejemplo, técnicas como Triboelectric Nanogenerators o Piezoelectric Nanogenerators hoy en día son muy utilizadas y se está haciendo estudios ya para hacer un panel de dispositivos de triboeléctricos o panel de nanogeneradores piezoeléctricos, lo que ya evoluciona a ser una fuente de energía a gran escala, que es una fuente de energía es renovable no convencional. Lo que buscamos nosotros entonces ahorita principalmente es de alguna forma extraer estos remanentes de energía. Nosotros nos hemos enfocado mucho hacia Electric Field Energy Harvesting por el hecho de que a pesar de que la línea esté apagada o sin carga, cuando me refiero a que está apagada sin carga es que sigue el voltaje, estamos a una diferencia potencial grande, sin embargo no hay una corriente que fluye a través de la línea. Entonces, a pesar de que eso está, podemos tener energía y entonces el chip puede seguir funcionando. Esto de aquí, ¿cómo funciona? Lo que funciona es con un efecto muy fácil. Si usted recuerda o ha visto los cables estos cables que se utilizan, bueno, los osciloscopios, se me fue el nombre. Entonces, cuando se hace recubrimiento para poder de alguna forma blindar, lo que hacemos es aterrizamos el blindaje a tierra y entonces las corrientes de los campos se ponen en el blindaje y se van hacia tierra y así nosotros blindamos el cable. Es un cable blindado. Sin embargo, aquí, en vez de poner ese blindaje para que se vaya a tierra, nosotros colocamos una resistencia antes, esta resistencia es un dispositivo. Entonces, la corriente tiende a pasar por un dispositivo antes, y eso es más o menos el principio. ¿En qué basa su principio de funcionamiento? Ya con física, sería en la corriente de desplazamiento de Maxwell. La corriente de desplazamiento de Maxwell, del gran Maxwell, que es el aporte principal en sus ecuaciones, nos permite dar cuenta de que no solo a partir de un campo magnético variable en el tiempo generamos una FEM, sino al revés, a partir de un campo eléctrico variable en el tiempo podemos generar una corriente. Y esa corriente se conoce como corriente de desplazamiento, la base de por qué los capacitores o cómo se corregía la ley de Ampère. Entonces, eso nosotros aprovechamos ese principio para nosotros de alguna forma extraer la energía. Entre las cosas que hemos postulado, por ejemplo, esto es un cable de hogar, puede ser 220 voltios de 3 cables, el típico cable que va a su computador, donde tiene hot, o sea, punto fase, neutro y tierra, y blindamos parte de y a partir de un dispositivo eléctrico nosotros desviamos la energía a una carga o a un capacitor para almacenar y después dar energía a una carga.
En este de aquí, nosotros lo que propusimos extra o diferente fue este sistema, este circuito de acondicionamiento. En este circuito de acondicionamiento, lo que buscábamos era zumbir estos niveles de potencia, porque aquí sí importa la forma en que switchemos, aquí importa mucho los elementos que utilicemos. No, por ejemplo, no podemos utilizar cualquier tipo de capacitor porque todos los elementos tienen corrientes de fuga asociadas al equipo, a los instrumentos por ser elementos reales, no son elementos ideales. Es decir, que tenemos que considerar corrientes de fuga, todo pesa, porque no considerar eso significa que perdamos energía y nosotros no queremos, queremos la mayor cantidad de energía extraer y no es alta. Las densidades de potencia no son altas, son muy bajas. Y para poder crecer la densidad de potencia, nosotros necesitamos tener extensiones grandes, lo que ya no es viable. A eso tenemos que ir, porque por ejemplo, si yo le digo, ya, pues entonces lo único que tienes que hacer es, si quieres sacar un chip que esté monitorizando tu PC, solo envuelve todo el cable de una extensión con aluminio y eso saquemos de energía, eso no es viable, eso no se puede vender, eso no es un prototipo, eso no hay viabilidad, no hay viabilidad técnica, o sea, posiblemente como investigación saque un resultado, pero no tiene viabilidad técnica. Nosotros lo que hacíamos entonces era con este circuito de alguna forma proponiendo este switch, lo que le llamamos Serial Switch On Rectifier, lo que hacíamos era switchar y podíamos incrementar. Aquí pueden ver el comportamiento, la energía que hemos recolectado con las diferentes técnicas, solo teniendo el puente de rectificador de onda completa o el dual, el voltage doble o el doblador de voltaje, o también los dispositivos puestos nuestra solución. Algunos resultados experimentales. Sí, perdón. Perdón, Miguel. Ya voy cerrando, no te preocupes, perdón. Justo voy cerrando. Dentro de esto, bueno, o sea, algunas cuestiones que les dejo ahí, o sea, hemos trabajado en esto, hemos buscado mucho, hemos seguido ahondando en este tipo. Por ejemplo, esta es una variación donde no está en contacto con una línea. Aquí teníamos una línea de 220, pero también hicimos pruebas para una línea de hasta 1000 voltios y a 50 hercios y podríamos ver que nos podíamos separar de la línea. Al variaciones hacia triboeléctrico, nosotros en este triboeléctrico funciona en base a la triboelectricidad, al contacto, a la fricción. Y a partir de eso nosotros podríamos también sacar energía para poder alimentar motores. Y este es bastante interesante, es uno de los últimos que hemos estado obteniendo. De hecho, está prácticamente aprobado para ser publicada una transaction de IEEE. En este de aquí nosotros lo que proponíamos o lo que proponemos es una mezcla de evaluar tanto Electric Field Energy Harvesting con Triboelectric Nanogenerators y hemos visto que se incrementa el desempeño significativamente para poder alimentar chips de ultra bajo consumo. Hojas asociadas principalmente a lo que les decía, a dispositivos que tengamos que estar monitorizando en vegetación. ¿Por qué? Porque aquí lo que les quiero dejar la idea es que, por supuesto, ¿cómo funcionan? Si usted me yo decía aluminio, pero entonces, ¿qué quiere decir aluminio? ¿Son metales o son polímeros? Polímeros no son biodegradables, elementos no son biodegradables, entonces en vez de estar poniendo una batería, estoy poniendo otro tipo de contaminación. Entre lo que hemos visto es que las hojas son muy buenas para esto y son un reemplazo excelente para poder reemplazar con sensores biodegradables. Bueno, o sea, paso algunas cuestiones con el objetivo de montar estos sensores y tener un monitoreo de la vegetación que está al rasgo de la línea, porque a la vez que estamos detectando triboeléctricamente, se está generando por el viento, estamos induciendo el campo electromagnético o el campo electrostático en el dispositivo. Más hojas seguimos viendo, o sea, diferentes resultados globales. Hemos visto que también están relacionados con diferentes parámetros internos, diferentes parámetros morfológicos, anatómicos de la hoja, entre ellos los que podremos, como evotranspiración, o también podríamos tener la huella de agua y podemos obtener a partir de estos dispositivos esas características de la vegetación. Bueno, navegación, poder encontrar diferentes cosas hacia análisis multiespectral, hacia análisis
con estos dispositivos, de hecho, asociado principalmente hacia parámetros de las hojas. Y finalmente, ya, no podemos dejar de lado. Y esto es un desafío gigante, aquí hay mucho punto de debate, mucha aplicación. Y es que, si bien el mundo de la electrónica de potencia y los computines que nos llaman a veces, o los que somos por acá del computer science o del machine learning, ha estado dividido durante décadas, donde los electrónicos de potencia es un grupo cerrado, que ellos hacen sus publicaciones, su generación. Nosotros hemos visto oportunidades ahí, y por ejemplo la inteligencia artificial es un bonito desafío, que lo que va a hacer aquí sí es hacer convertidores inteligentes, que ya no una persona sea que modelar, eso es lo que buscamos eliminar. Hemos hecho algunas cosas interesantes, tenemos resultados. De hecho, que estoy ahorita simulando en esta PC también, y han sido bonitos desafíos. Eso es más o menos. Hay mucho desafío. La industria eléctrica es muy rica y tiene mucho desafío para que se pueda hacer aplicaciones muy novedosas. Los sensores, la red de sensores, el IoE, los smart grids nos abrieron un mundo gigante. En todo lado necesitamos. Lo que buscamos son procesos óptimos. Al final de cuentas, estamos en la era de la digitalización, la era del 4G, y les invito a que consulten un poco más, a que si quieren, si tienen alguna idea, la comenten tanto con personal de RAS, conmigo, y podemos ver algunas cosas muy entretenidas. Este mundo es muy amplio, y lo único que tenemos que hacer es explotarlo con nuestras, con nuestros conocimientos. Y eso sería. Muchas gracias por su tiempo, y me disculpo nuevamente por un poco del tiempo, pero cuando comienzo a hablar me emociono. Si tiene una pregunta, Miguel, no sé cómo lo hacemos, o sea, si tú das paso. Sí, claro, podemos dar paso a las preguntas, ¿no? Y además aprovecho de agradecer la presentación porque suena muy interesante. Me parece que Víctor tiene la mano levantada. Sí, ¿cómo están, profesores? Bueno, mi consulta es con respecto a... me llamó la atención con respecto al tema de los drones, esa revisión de las líneas. Con respecto al tema de los permisos que da la DAR, ¿cómo sería en este caso si los puntos de línea están cerca de los aeropuertos? ¿Se va a pedir un permiso especial? ¿Se va a llegar a un convenio con la... Claro. Claro, o sea, ¿Cómo hace eso? eso es diferente, ya pues claro, o sea, cuando se quiere volar dentro de un aeropuerto se tiene que tener permisos más. Por lo general nosotros, bueno, no hemos hecho ese estudio, pero nosotros tenemos un partner que nos da acceso a sus líneas muchas veces. Entonces, este es línea privada, entonces ellos nos dan acceso, y después nosotros podemos volar. Pero sin embargo, sí, o sea, si ya estamos hablando de lugares ya un poco más restringidos. De hecho, no se puede volar sobre aeropuertos, eso es prohibido. Entonces eso ya tendríamos ya evaluamos desde la política del país. O sea, nuestra solución en este punto es una solución de prototipado hacia presentar una solución a una problemática abierta, más no de un producto comercial que después utilice ya el operador. El operador es, al final de cuentas, ahorita estamos en un proceso de evaluación. Es decir, tratamos de encontrar una solución tecnológica, en base a la solución tecnológica, entregar resultados, y si los resultados son promisorios, seguir escalando. Todavía nos falta mucho para que tenga producto comercial. Dentro de los TLRs que son asociados a las tecnologías, estamos en un TLR 7 posiblemente bien avanzado, pero de los CLRs que están asociados a la parte comercial, estamos bordeando el 1 o 2, recién estamos entrando hacia hacer un estudio de mercado, ver cosas así. Sin embargo, como digo, hay Honeywell, yo sé que tiene su grupo que ya lo hace, o sea, ellos lo hacen inspección, pero ellos hacen inspección, es decir, llevan sus drones, llevan sus operadores, y ellos vuelan y adquieren la información. Nosotros no, nosotros tratamos de ser un poco más autónomos. Sin embargo, estamos, como digo, nosotros atacamos el problema desde un punto de vista de investigación, más que desde un punto de vista netamente comercial como producto. Eso esperemos unos años más tenerlo en desarrollo hacia producto comercial. Pero claro, o sea, si ya estamos hablando de líneas de transmisión o lugares donde ya son de acceso restringido, eso tenemos que evaluar
cómo se haría la investigación. Y eso ya sería una problemática más también del operador. El operador, refiriéndome al operador de electricidad, es decir, el dueño de la línea tiene que ver cómo lo hace eso, porque ya sale de nuestras manos, que son más políticas que investigativas. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Tengo otra consulta con respecto al tema de redes neuronales, que habló ahora último con respecto a lo que es el Ujú. consumo. ¿Eso cómo va a ser combinado con respecto a la electrónica a través de los sensores? ¿Cómo ustedes van a adquirir los datos para poder hacer todo ese manejo con respecto a las redes neuronales? No sé si me explico con mi pregunta. ¿Pero a qué redes neuronales? ¿A las últimas? ¿A cuál te refieres? Pues si me podrías explicar un La última poquito. PPT, ¿Esta? la PPT que usted mostró, ¿Esta que está ahí? esa misma, sí. Porque yo Ya. creo que van a trabajar con redes neuronales, ¿no? Sí, ojo, a ver, en esto nosotros hemos entrado y de hecho ya es igual una investigación que ya está prácticamente acabada. Y esto lo que hacemos es, hemos entrado a una técnica que se conoce como aprendizaje por refuerzo profundo o Deep Reinforcement Learning, que se conoce DRL. En esto de aquí lo que buscamos es el agente, se tiene un agente que lo que va a seguir es una política de aprendizaje por refuerzo. La política de aprendizaje por refuerzo es una política donde a partir de una reward y de observaciones nosotros podemos inferir el comportamiento de un proceso. Pero lo que pasa es que como por lo general esta reward, estas observaciones de la gente se hacía con modelos típicos, modelos lineales clásicos, o sea, con funciones de transferencia simples. Entonces, lo que hace Reinforcement Learning y principalmente Deep Reinforcement Learning es reemplazar a estas partes del modelo como bloques, como redes neuronales. Son redes neuronales de diferentes capas, redes neuronales profundas, porque le permite de alguna forma aprender los estados cuando son muchos estados posibles. Entonces, lo que se hace o lo que nosotros buscamos es, primero se hace una simulación offline. Una vez que se tiene la simulación offline, tenemos el proceso, tenemos el comportamiento, sacamos un agente más o menos entrenado. A ese agente entrenado lo exportamos y lo dejamos en un formato que sea con .mex o que se pueda trabajar en C. Y después trabajamos con una tarjeta exterior, pero con el agente previamente entrenado. Porque algo que no se puede hacer o todavía es un desafío es esto colocar para que aprenda desde cero. Porque si el agente comienza a aprender desde cero, puede estar entrando en estados de comportamiento que sean muy no lineal, no muy no lineal, serían muy peligrosos. Por ejemplo, que por switchar de un estilo cortocircuite tal cosa, lo que podría haberse traducido en que en daños en el objetivo a controlar. Entonces, esto es lo que por lo general nosotros hacemos de una simulación previa donde entrenamos nuestros agentes después los exportamos y hacemos un preentrenamiento. Y con eso nosotros hacemos un comportamiento. Y otra técnica que estamos utilizando últimamente es tener a los agentes preentrenados o, bueno, para hacer el entrenamiento del agente, tenemos aquí un controlador que es un controlador como un máster, aunque bueno, como digo, terminología master slave no se conoce hoy en día, es algo políticamente incorrecto, pero tecnología master slave que, por ejemplo, esté aquí controlando y que lo único que vaya haciendo es de la gente aprendiendo a partir de este máster que es el principal, el que está tomando las decisiones. Y una vez que este tenga la suficiente potencia para decir que ha llegado, o sea, ahí recién nosotros poner, para que no salga de las limitantes, de las limitaciones, porque si partimos a lo que puede ser, o sea, puede ser muy complejo y podríamos terminar quemando el dispositivo. Entonces hacemos esto, de hecho, simulaciones primero que nos hacen agentes preentrenados y con esos agentes preentrenados probamos con, con supervisión de un controlador principal. Gracias, profe, Ya, por la respuesta. gracias. No sé si alguien más tenga alguna Perfecto. pregunta. Muchas gracias. No sé si tendremos espacio, ahí depende de verdad del profesor Omar, que tendrá espacio para una pregunta más.
ya no parece que tenemos más consultas. Bueno, les voy a reiterar, muchas gracias por haber asistido al ciclo de charlas de abril. Encantado, ahí tienen mis contactos, si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, está buscando algún tipo de ayuda en cuanto a este mundo, siéntase libre de contactarme, siéntase libre de escribirme. Como digo, en este mundo de la ciencia siempre estamos buscando gente y lo que buscamos es gente motivada. Y si usted es motivado, si usted es un estudiante o una estudiante motivado, puede venir. Son bienvenidos. Aquí nosotros buscamos siempre gente motivada. Y muchas gracias a Miguel, de hecho, por la invitación. Y muchas gracias a todos los asistentes por mi parte. Perfecto, muchísimas gracias. Y aprovecho de recordar que luego la presentación va a Gracias. quedar Chao. en nuestro canal de YouTube, así que pueden quedar ahí atentos al canal para ver la grabación. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes.